En las alturas de la exclusiva colonia Polanco de la Ciudad de México, la mansión de los Mendoza Vázquez se alzaba como un testimonio de poder y elegancia. Sus jardines perfectamente cuidados, sus fuentes de mármol italiano y sus salones decorados con obras de arte invaluables hablaban de una fortuna construida a lo largo de generaciones. En el corazón de esta opulencia vivían Alejandro Mendoza, heredero de un imperio financiero, e Isabela Vázquez, la mujer que había conquistado no solo su corazón, sino también el respeto de toda la alta sociedad mexicana. Isabela despertaba cada mañana en su suite principal, donde los rayos del sol se filtraban a través de cortinas de seda francesa, iluminando su rostro sereno. A los 30 años, poseía una belleza refinada que trascendía las tendencias. Cabello castaño que caía como cascada sobre sus hombros, ojos verdes que reflejaban una inteligencia aguda y una sonrisa que podía desarmar a los hombres más poderosos del país. Pero, más allá de su apariencia, Isabela había demostrado ser una compañera invaluable para Alejandro, organizando eventos benéficos que recaudaban millones, manejando las relaciones sociales con diplomacia magistral y siendo el rostro elegante del Imperio Mendoza. Alejandro, por su parte, representaba todo lo que la sociedad mexicana admiraba en un hombre exitoso, alto, de presencia imponente, con el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y trajes italianos que realzaban su figura atlética. Sus ojos oscuros irradiaban confianza, aunque últimamente Isabela notaba en ellos algo diferente, una distancia que no sabía interpretar. Los medios los llamaban la pareja dorada de México y sus apariciones públicas generaban admiración y envidia a partes iguales. La rutina matutina de Isabela incluía revisar la agenda social de la semana mientras desayunaba en la terraza que daba al jardín principal. Ese día particular, mientras hojeaba las invitaciones a galas, inauguraciones y cenas de gala, no podía imaginar que su mundo perfecto comenzaba a agrietarse desde adentro. Alejandro había salido temprano, como era habitual, alegando reuniones importantes con inversionistas extranjeros. Isabela confiaba plenamente en él. Después de 7 años de matrimonio, nunca había tenido motivos para dudar. En su oficina privada del piso superior, Isabela trabajaba en los preparativos para la gala anual de la Fundación San Isidro, el evento benéfico más importante del año, que ella presidía desde hacía 5 años. La fundación, dedicada a brindar educación a niños de escasos recursos, era su pasión personal. Había logrado convertir la gala en un evento que atraía a lo más selecto de la sociedad mexicana y a personalidades internacionales, recaudando cada año sumas millonarias para la causa. Mientras coordinaba los últimos detalles con su asistente personal, Isabela recibió una llamada de su mejor amiga, Sofía Herrera, esposa del ministro de Hacienda. La voz de Sofía sonaba extraña, casi nerviosa, cuando le preguntó si todo estaba bien entre ella y Alejandro. Isabela respondió con naturalidad que todo era perfecto, sin entender por qué Sofía hacía esa pregunta con tanta insistencia. Cuando colgó, una extraña sensación de inquietud se instaló en su pecho, una sombra que no sabía explicar. La tarde transcurría normal hasta que Isabela decidió sorprender a Alejandro llevándole su almuerzo favorito a la oficina. Era un gesto espontáneo, nacido del deseo de reconectar con su esposo, quien últimamente parecía más distante y preocupado. Sin embargo, al llegar al edificio corporativo Mendoza, la recepcionista le informó con extrañeza que el señor Alejandro había cancelado todas sus reuniones y no se encontraba en la oficina desde primera hora de la mañana.
Confundida pero sin darle mayor importancia, Isabela regresó a casa pensando que quizás Alejandro había tenido que atender algún asunto urgente. Esa noche, cuando él llegó a casa pasadas las 11, lucía relajado y contento, con un aroma diferente en su ropa que Isabela no supo identificar. Cuando le preguntó sobre su día, Alejandro le contó detalladamente sobre reuniones que, según la recepcionista, nunca habían existido. Por primera vez en 7 años de matrimonio, Isabela se fue a dormir con una duda punzante en el corazón, sin imaginar que esa pequeña grieta pronto se convertiría en un abismo que destruiría todo lo que conocía. El Hotel Four Seasons de la Ciudad de México nunca había albergado un evento tan esperado como la gala anual de la Fundación San Isidro. 300 invitados de la élite mexicana e internacional se congregaban en el salón principal, decorado con arreglos florales de orquídeas blancas y luces doradas que creaban una atmósfera de elegancia suprema. Isabela había trabajado durante meses para que esta noche fuera perfecta, sin sospechar que se convertiría en la peor de su vida. Lucía deslumbrante en un vestido de gala azul marino de Valentino, con un collar de diamantes que había sido regalo de bodas de Alejandro. Su cabello estaba recogido en un moño sofisticado y su sonrisa radiante saludaba a cada invitado con la gracia natural que la había convertido en la anfitriona más admirada de México. Los flashes de las cámaras la seguían mientras se desplazaba por el salón, posando junto a empresarios, políticos y celebridades que habían venido a apoyar la causa benéfica. Alejandro llegó 1 hora después del inicio del evento, algo inusual para él, quien siempre era puntual en las ocasiones importantes. Isabela notó inmediatamente que algo estaba diferente. Su mirada era fría, distante, y apenas le dirigió una sonrisa forzada cuando ella se acercó a saludarlo. Vestido con un smoking negro impecable, Alejandro se movía por el salón con una seguridad que rayaba en la arrogancia, saludando a los invitados con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante la cena, Isabela pronunció su discurso anual sobre los logros de la fundación, mencionando con orgullo cómo habían construido 12 escuelas nuevas y becado a más de 1,000 niños durante el último año. Los aplausos fueron caluros y prolongados, y por un momento, Isabela sintió la satisfacción del deber cumplido. Sin embargo, cuando buscó la mirada de Alejandro en la mesa principal, lo encontró observándola con una expresión que no supo interpretar, una mezcla de desprecio y algo que parecía diversión cruel. Después de la subasta benéfica, que había recaudado una cifra récord de 5 millones de pesos, llegó el momento que nadie esperaba. Alejandro se puso de pie, tomó el micrófono y pidió la atención de todos los presentes. Su voz resonó clara y fuerte por el salón, y gradualmente las conversaciones se fueron apagando hasta que solo quedó un silencio expectante. Isabela lo miraba desde su lugar con una sonrisa orgullosa, pensando que su esposo iba a hacer algún anuncio importante sobre una nueva donación o proyecto. En lugar de eso, Alejandro comenzó a hablar sobre el matrimonio, sobre las apariencias y sobre las mentiras que se viven en la alta sociedad. Su tono era calmado, casi casual, pero sus palabras comenzaron a crear un malestar creciente entre los invitados. Isabela sintió cómo el color se le iba del rostro cuando Alejandro mencionó que había llegado el momento de decir la verdad sobre su matrimonio, sobre la mujer que estaba sentada a su lado y sobre lo que realmente pensaba de ella. Con una sonrisa cruel que helaba la sangre,
Alejandro reveló ante los 300 invitados que había estado engañando a Isabela durante 2 años con Catalina Morales, una modelo 25 años más joven. Describió detalladamente cómo Isabela había sido una esposa aburrida, predecible, una mujer que se había conformado con vivir de su dinero sin aportar nada verdadero a su vida. Los murmullos de shock comenzaron a extenderse por el salón como ondas en un estanque. Pero lo que nadie esperaba era lo que vino después. Alejandro, con una calma aterradora, se dirigió hacia Isabela, quien permanecía paralizada en su silla, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Frente a las cámaras de televisión que habían venido a cubrir el evento benéfico, frente a los empresarios más poderosos del país, frente a sus amigos y a la sociedad que la admiraba, Alejandro levantó la mano y le propinó la primera bofetada. El sonido resonó por todo el salón como un disparo. El silencio que siguió fue sepulcral. Isabela, con la mejilla ardiendo y los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar, miró a su esposo con incredulidad. Pero Alejandro no había terminado. Con voz fría y calculada, anunció que esa bofetada era la primera de 67, una por cada vez que había estado con Catalina, mientras Isabela creía que tenía un matrimonio perfecto. Los invitados permanecían petrificados, sin saber si intervenir o si lo que presenciaban era real. Las cámaras siguieron grabando, capturando cada momento de la humillación más pública que la alta sociedad mexicana había presenciado jamás. Isabela, la mujer que había sido el símbolo de la elegancia y el poder, se convirtió en cuestión de minutos en objeto de la compasión más cruel, la de quienes presencian la caída de alguien que creían intocable. La noche que había comenzado como una celebración benéfica se transformó en el espectáculo más sórdido del año y en el primer capítulo de una historia de venganza que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en las alturas de la sociedad mexicana. Los videos de la humillación se viralizaron en menos de 24 horas. Las 67 bofetadas que Alejandro había propinado a Isabela frente a la élite mexicana se convirtieron en el tema central de todos los noticieros, blogs de chismes y redes sociales del país. Los titulares eran despiadados: la caída de la reina de la sociedad, 67 bofetadas que cambiaron todo, el escándalo que sacudió a la alta sociedad mexicana. Isabela Vázquez, quien hasta hace una semana era la mujer más admirada y respetada de México, ahora era el objeto de burla y lástima de toda la nación. Los abogados de Alejandro actuaron con velocidad quirúrgica. Antes de que Isabela pudiera siquiera procesar completamente lo ocurrido, ya había recibido los papeles de divorcio y las órdenes judiciales que la despojaban de todo acceso a las cuentas bancarias conjuntas. El prenuptial que había firmado 7 años atrás, confiada en que su matrimonio duraría para siempre, se convirtió en su condena. No tenía derecho a nada de la fortuna Mendoza. La mansión de Polanco, las casas de Acapulco y Aspen, los automóviles de lujo, las joyas, todo lo que había considerado suyo por derecho matrimonial desapareció de su vida de un día para otro. La familia Vázquez, una de las más tradicionales y conservadoras de la sociedad mexicana, reaccionó con la frialdad que Isabela debería haber esperado, pero que la golpeó como un puñetazo al estómago. Su padre, el patriarca de la familia, la citó en su despacho privado no para consolarla, sino para comunicarle que su comportamiento había traído deshonra al apellido familiar. Según él, Isabela debería haber sido lo suficientemente inteligente para mantener satisfecho a su esposo
y evitar el escándalo público. La conversación terminó con una declaración que Isabela jamás olvidaría. Estaba desheredada hasta que encontrara la manera de reparar el daño hecho al prestigio familiar. Sus hermanos, que durante años habían vivido cómodamente bajo la sombra del poder de Isabela y Alejandro, ahora la veían como una carga tóxica. Las llamadas telefónicas dejaron de responderse, las invitaciones a reuniones familiares nunca llegaron, y cuando Isabela intentó acercarse a ellos en busca de apoyo, fue recibida con cortesía fría y excusas elaboradas. La mujer que había sido el orgullo de la familia Vázquez ahora era su vergüenza más grande. La alta sociedad fue aún más cruel en su rechazo. Las amigas que durante años habían competido por su atención y aprobación ahora cruzaban la calle para evitar encontrársela. Los clubes exclusivos donde había sido socia honoraria le negaron la entrada con excusas burocráticas. Las organizaciones benéficas que había presidido la removieron de sus cargos temporalmente, mientras evaluaban la situación. Isabela se dio cuenta de que su valor social había estado siempre atado al poder y la riqueza de Alejandro, y sin ellos, ella no era nada para esa gente. El apartamento de 2 recámaras en la colonia Roma, que pudo permitirse con los pocos ahorros personales que tenía, contrastaba dolorosamente con la vida de lujo que había conocido. Las paredes sin decorar, los muebles básicos comprados en tiendas de segunda mano, la ausencia de servicio doméstico, todo le recordaba constantemente la magnitud de su caída. Por las noches, cuando el silencio de su nueva realidad se volvía insoportable, Isabela se permitía llorar con una amargura que venía desde lo más profundo de su alma. Pero fue durante una de esas noches de soledad absoluta, mientras veía por la ventana las luces de la ciudad que una vez había considerado suya, que algo cambió dentro de Isabela. La tristeza comenzó a transformarse en algo más puro y poderoso, una rabia fría y calculada que la llenaba de una energía que no había sentido jamás. Se dio cuenta de que durante 7 años había vivido como una muñeca decorativa, dependiendo completamente de Alejandro para su identidad y su valor. Había sido débil, complaciente, y esa debilidad la había llevado a la humillación más absoluta. Esa noche, de pie frente al espejo del pequeño baño de su apartamento, Isabela se hizo un juramento que cambiaría el curso de su destino. Juró que regresaría, no como la mujer dependiente y sumisa que había sido, sino como una fuerza imparable que haría que Alejandro y todos los que la habían humillado pagaran por su crueldad. Juró que no sería ella quien se arrodillaría pidiendo perdón, sino que sería Alejandro quien le suplicaría clemencia cuando ella regresara, con el poder suficiente para destruirlo. Los meses que siguieron fueron una prueba de supervivencia que Isabela jamás había imaginado enfrentar. Tuvo que aprender a cocinar, a limpiar, a lidiar con caseros exigentes y facturas impagables. Consiguió un trabajo como recepcionista en una pequeña empresa de consultoría, donde nadie conocía su pasado y donde ganaba en un mes lo que antes gastaba en un almuerzo. Cada día era una humillación nueva, cada noche una lección de resistencia. Pero en lugar de quebrarla, estas experiencias forjaron en Isabela una determinación de acero. Cada insulto soportado, cada desprecio recibido, cada noche de hambre y frío se convertían en combustible para el fuego de venganza que ardía en su interior. Ya no era la mujer ingenua que había confiado ciegamente en su esposo. Era una mujer que había tocado fondo y que había decidido que no había otro camino que el ascenso, sin importar cuánto tiempo tomara o qué sacrificios requiriera. La Isabela Vázquez, que había sido pública y brutalmente humillada,
estaba muriendo lentamente y de sus cenizas nacía algo nuevo. Una mujer dispuesta a cualquier cosa para recuperar no solo lo que había perdido, sino mucho más. El juramento hecho frente al espejo se convertía cada día en una promesa más sólida. Alejandro Mendoza pagaría por cada una de esas 67 bofetadas y cuando llegara ese momento, sería él quien se arrodillaría pidiendo perdón. La vida en la pobreza había endurecido a Isabela de maneras que jamás imaginó posibles. Después de 8 meses viviendo como una ciudadana común, trabajando en empleos que apenas le permitían sobrevivir, su cuerpo había adelgazado, pero su mirada había adquirido una intensidad que cortaba como navaja. Era una tarde lluviosa de octubre cuando su destino cambió para siempre, aunque en ese momento no lo supo. Caminaba por las calles del centro histórico después de otro día agotador en la oficina de consultoría, cuando un automóvil negro se detuvo junto a ella. La ventana se bajó lentamente, revelando el rostro de un hombre que Isabela reconoció inmediatamente. Eduardo Santamaría, el magnate de las telecomunicaciones que durante años había sido el rival más acérrimo de Alejandro en el mundo de los negocios. Sus enfrentamientos corporativos habían sido legendarios y Isabela recordaba cómo Alejandro solía hablar de él con una mezcla de respeto y odio profundo. Eduardo Santamaría era un hombre de 60 años, de cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y ojos grises que irradiaban una inteligencia fría y calculadora. Su rostro, marcado por líneas que hablaban de décadas de batallas comerciales, mostraba una sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando le ofreció subir al automóvil para protegerse de la lluvia. Isabela, empapada y exhausta, aceptó sin imaginar que esa decisión cambiaría completamente el curso de su vida. Durante el trayecto, Eduardo no mencionó el escándalo ni mostró lástima por la situación de Isabela. En lugar de eso, habló de negocios, de oportunidades, de cómo las crisis más devastadoras podían convertirse en las plataformas más sólidas para el éxito. Su voz era pausada, casi hipnótica, y Isabela se encontró escuchándolo con una atención que no había prestado a nadie en meses. Había algo en la manera en que Eduardo hablaba sobre el poder y la venganza que resonaba profundamente con los sentimientos que ella había estado cultivando en secreto. El automóvil se detuvo frente a un edificio discreto en la colonia Condesa, muy diferente a las ostentosas oficinas corporativas que Isabela conocía. Eduardo la invitó a acompañarlo a su despacho privado, un lugar que pocos habían visto y que funcionaba como el centro de operaciones de sus planes más confidenciales. El lugar era austero pero elegante, con muebles de líneas limpias y una vista panorámica de la ciudad que se extendía como un tablero de ajedrez bajo sus pies. Fue allí donde Eduardo le hizo una propuesta que Isabela jamás había esperado escuchar. Con la frialdad de un general planeando una batalla, le explicó que había seguido su caída con interés, no por morbo, sino porque veía en ella algo que Alejandro había sido demasiado arrogante para reconocer, un potencial destructor que, canalizado correctamente, podría convertirse en un arma devastadora. Eduardo no ofrecía caridad ni compasión. Ofrecía una sociedad basada en beneficios mutuos y sed de venganza compartida. La propuesta era simple, pero audaz. Eduardo proporcionaría los recursos, los contactos y la educación necesaria para que Isabela se convirtiera en una empresaria poderosa, capaz de competir en el mismo nivel que los hombres que la habían humillado. A cambio, cuando llegara el momento oportuno,
Isabela utilizaría su nueva posición para ayudar a Eduardo a destruir definitivamente el imperio de Alejandro Mendoza. No sería solo venganza personal, sería guerra empresarial elevada al arte. Isabela escuchó la propuesta con el corazón acelerado, pero mantuvo la compostura que había aprendido durante sus meses de supervivencia. Eduardo no esperaba una respuesta inmediata. Sabía que una decisión de tal magnitud requería reflexión. Sin embargo, antes de que Isabela se fuera, le entregó una tarjeta con una dirección en Tequesquitengo, Morelos. Le dijo que allí tenía una propiedad discreta donde ella podría desaparecer del radar social mientras se preparaba para su regreso. La oferta estaría abierta durante una semana. Esa noche, Isabela no pudo dormir. La propuesta de Eduardo representaba todo lo que había deseado en secreto durante sus meses de humillación. La oportunidad de vengarse, de recuperar el poder, de convertirse en algo más grande de lo que había sido jamás. Pero también significaba aceptar que su vida anterior había terminado definitivamente y que tendría que reinventarse completamente, convirtiéndose en una jugadora en un mundo donde no existían las segundas oportunidades para los débiles. Al cuarto día, después de caminar por las calles donde había conocido la miseria y recordar cada momento de humillación que había vivido, Isabela tomó su decisión. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta pequeña, renunció a su trabajo sin dar explicaciones y se dirigió a la dirección que Eduardo le había proporcionado. No se despidió de nadie porque no tenía a nadie de quien despedirse. La mujer que había sido Isabela Vázquez de Mendoza estaba muriendo y de sus cenizas nacería algo completamente nuevo. La propiedad en Tequesquitengo era una hacienda moderna y discreta, rodeada de jardines exuberantes y con una vista espectacular del lago. Eduardo la esperaba con una sonrisa que esta vez sí llegaba a sus ojos, porque sabía que acababa de reclutar a la pieza más importante de su estrategia para destruir a Alejandro Mendoza. Isabela firmó los documentos que la convertían oficialmente en socia de Eduardo Santamaría, sellando así un pacto que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la alta sociedad mexicana. Esa primera noche en su nuevo refugio, mientras contemplaba las estrellas reflejándose en las aguas tranquilas del lago, Isabela sintió por primera vez en meses una sensación de paz mezclada con anticipación. Su transformación estaba a punto de comenzar, y cuando regresara a la Ciudad de México, sería como una fuerza de la naturaleza que Alejandro jamás vería venir. 3 años habían transcurrido desde que Isabela desapareció del mapa social de México, y durante ese tiempo, la hacienda en Tequesquitengo se había convertido en una universidad privada donde solo había una estudiante y el mejor profesor que el dinero podía comprar. Eduardo Santamaría no había escatimado recursos en la educación de su protegida. Había contratado a los mejores profesores de finanzas internacionales, estrategia empresarial, negociación avanzada y psicología del poder de universidades como Harvard, Wharton y London School of Economics. La Isabela, que ahora caminaba por los jardines de la hacienda, era irreconocible. Su cuerpo se había fortalecido con años de disciplina física. Su mente se había afilado con conocimientos que la mayoría de los empresarios mexicanos jamás habían soñado con poseer. Hablaba con fluidez 5 idiomas. Entendía los mercados financieros globales mejor que muchos analistas profesionales y había desarrollado una intuición para los negocios que Eduardo reconocía como genuinamente excepcional. Pero lo más importante era la transformación en su presencia.
Donde antes había habido dulzura complaciente, ahora existía una autoridad silenciosa que comandaba respeto inmediato. Los días comenzaban a las 5 de la mañana con una rutina de ejercicio diseñada no solo para mantener su forma física, sino para desarrollar la resistencia mental que necesitaría en las batallas que vendrían. Después del desayuno, estudiaba casos de adquisiciones hostiles, fusiones corporativas y estrategias de destrucción empresarial. Eduardo le enseñaba personalmente las lecciones más valiosas: cómo identificar las debilidades de un rival, cómo construir alianzas temporales para objetivos específicos, cómo usar la información como arma y cómo mantener una fachada perfecta mientras se ejecutaban planes devastadores. Durante el segundo año, Isabela comenzó a practicar sus nuevas habilidades en pequeñas operaciones diseñadas por Eduardo. Usando identidades falsas y empresas fantasma, adquirió y revendió pequeñas compañías, siempre obteniendo ganancias sustanciales, mientras aprendía todos los aspectos legales y financieros del mundo empresarial. Eduardo observaba cada movimiento, corrigiendo errores menores y celebrando los éxitos que demostraban que su inversión en Isabela estaba dando frutos extraordinarios. La transformación no era solo intelectual y física, era también emocional y psicológica. La mujer que una vez había definido su valor a través del amor y la aprobación de otros, había desarrollado una independencia férrea que la hacía inmune a la manipulación emocional. Eduardo le había enseñado que el poder real no venía de ser amada, sino de ser temida y respetada. Isabela había interiorizado esta lección hasta convertirla en parte de su esencia. Durante el tercer año, Eduardo introdujo la fase más importante de su educación, el estudio detallado del Imperio Mendoza. Isabela aprendió cada aspecto del negocio de Alejandro, desde sus fuentes de financiamiento hasta sus debilidades estructurales. Descubrió que, a pesar de su aparente solidez, la empresa de su ex esposo dependía de créditos internacionales que podían ser manipulados, tenía socios que podían ser sobornados o intimidados y mantenía prácticas contables que bordeaban la ilegalidad. Eduardo le reveló que durante años había estado documentando cada movimiento cuestionable de Alejandro, esperando el momento perfecto para usar esa información. Ahora, con Isabela como su arma secreta, ese momento había llegado. Juntos, desarrollaron un plan maestro que tomaría 2 años ejecutar completamente y que resultaría en la destrucción total, no solo de la fortuna de Alejandro, sino de su reputación y su posición social. La identidad que Isabela usaría para su regreso fue cuidadosamente construida. Se convertiría en Elena Restrepo, una empresaria colombiana que había hecho fortuna en el sector tecnológico y que llegaba a México buscando oportunidades de inversión. Los documentos, referencias y antecedentes fueron fabricados con una perfección que resistiría cualquier investigación. Eduardo había invertido más de $5 millones en crear esta nueva identidad, completa con empresas reales, propiedades y un historial empresarial impecable. El cambio físico de Isabela complementaba perfectamente su nueva identidad. Su cabello, ahora rubio, platinado, enmarcaba un rostro que había sido sutilmente modificado con cirugía estética, pequeños ajustes que la hacían irreconocible sin alterar su belleza natural. Su estilo de vestir había evolucionado de la elegancia tradicional que había usado como esposa de Alejandro a un look más moderno y poderoso,
trajes de diseñadores emergentes, accesorios únicos y una presencia que irradiaba éxito y sofisticación internacional. Durante sus últimos meses en Tequesquitengo, Isabela se dedicó a perfeccionar el acento colombiano que usaría, estudiando las particularidades culturales y empresariales de Bogotá y Medellín, hasta que pudo hablar de esas ciudades como si hubiera vivido allí toda su vida. Eduardo había contratado a actores profesionales para que interpretaran diferentes roles en simulacros de reuniones de negocios, preparando a Isabela para cualquier situación que pudiera enfrentar. La noche antes de su partida hacia la Ciudad de México, Isabela se despidió de la mujer que había sido. En una ceremonia privada en los jardines de la hacienda, quemó fotografías de su vida anterior, su acta de matrimonio con Alejandro y todos los documentos que la conectaban con su identidad pasada. Eduardo observaba desde la distancia, sabiendo que estaba presenciando el nacimiento de una de las empresarias más peligrosas que México hubiera visto jamás, cuando el automóvil que la llevaría de regreso a la capital se alejó de la hacienda en la madrugada. Isabela no miró hacia atrás. Elena Restrepo tenía trabajo que hacer, un imperio que construir y una venganza que ejecutar. Alejandro Mendoza había humillado a una mujer débil e ingenua. Ahora enfrentaría a una depredadora que había sido entrenada por el mejor estratega empresarial del país y que conocía sus debilidades mejor que él mismo. Elena Restrepo llegó a la Ciudad de México en un jet privado que aterrizó en el aeropuerto de Santa Lucía una mañana de marzo. Los medios empresariales habían estado especulando durante semanas sobre la misteriosa empresaria colombiana que había adquirido silenciosamente 3 empresas tecnológicas mexicanas en los últimos meses, pagando precios que superaban las valuaciones de mercado. Su llegada generó expectación inmediata en los círculos financieros, especialmente porque había anunciado su intención de invertir $500 millones en el sector de telecomunicaciones mexicano. La suite presidencial del Hotel Saint Regis se convirtió en su base de operaciones temporal mientras buscaba oficinas permanentes en Santa Fe. Elena se movía por la ciudad con la confianza de alguien que había conquistado mercados internacionales, acompañada siempre por un equipo de asesores colombianos y estadounidenses que Eduardo había seleccionado cuidadosamente. Su presencia en reuniones empresariales causaba impacto inmediato. Era imposible ignorar a una mujer que combinaba belleza sofisticada con una inteligencia financiera que intimidaba a ejecutivos con décadas de experiencia. Las primeras semanas fueron dedicadas a establecer su presencia legítima en el mercado. Elena adquirió una empresa de desarrollo de software con sede en Guadalajara, modernizó una fábrica de componentes electrónicos en Tijuana y estableció alianzas estratégicas con 3 universidades para programas de investigación tecnológica. Cada movimiento era calculado para demostrar su seriedad como inversionista, pero también para posicionarla estratégicamente cerca del ecosistema empresarial donde Alejandro operaba. El primer encuentro indirecto con su ex esposo ocurrió durante una conferencia sobre innovación tecnológica en el World Trade Center. Alejandro, como uno de los principales inversionistas del sector, había sido invitado como panelista principal. Elena ocupó un lugar en la primera fila, visible para él durante toda su presentación. Alejandro no mostró signos de reconocerla, pero Isabela notó cómo su mirada se detenía en ella con el interés típico de un hombre poderoso ante una mujer hermosa y exitosa. Durante el cóctel posterior,
Elena se las arregló para ser presentada a Alejandro por el organizador del evento. La conversación fue breve pero significativa. Alejandro mostró inmediato interés en conocer más sobre las operaciones de Elena en México, mientras ella mantuvo un tono profesional pero cálido que sugería posibilidades futuras. Intercambiaron tarjetas de presentación y Alejandro insistió en que deberían reunirse pronto para explorar oportunidades de colaboración. La primera reunión de negocios formal se realizó una semana después en las oficinas de Mendoza Corporation. Isabela sintió una mezcla de satisfacción y rabia al caminar por los pasillos donde una vez había sido la esposa admirada del dueño y donde ahora regresaba como una competidora que Alejandro no reconocía. Su comportamiento durante la reunión fue impecable, profesional, inteligente, ligeramente flirteante, sin cruzar líneas inapropiadas. Alejandro quedó claramente impresionado, tanto por su acumen empresarial como por su presencia personal. Las siguientes semanas fueron una danza cuidadosamente coreografiada. Elena aceptó invitaciones a cenas de negocios, eventos sociales del sector y reuniones privadas donde Alejandro intentaba impresionarla con historias de sus éxitos pasados. Isabela encontraba irónicamente satisfactorio escuchar a su ex esposo presumir sobre el imperio que ella lo ayudaría a destruir, mientras él la cortejaba sin saber que estaba seduciendo a su propia némesis. Durante este periodo de acercamiento, Elena comenzó discretamente la primera fase de su venganza. Usando información privilegiada que Eduardo había recopilado durante años, identificó a 3 socios menores de Alejandro que tenían deudas significativas o problemas legales. A través de intermediarios, les ofreció salidas financieras atractivas a cambio de información confidencial sobre las operaciones internas de Mendoza Corporation. Los 3 aceptaron sin hesitar, proporcionándole acceso a documentos internos que revelarían vulnerabilidades cruciales. La segunda fase involucró manipular el mercado de bonos corporativos donde Mendoza Corporation tenía exposición significativa. Elena utilizó sus conexiones internacionales para crear rumores sobre inestabilidad política en México, causando fluctuaciones que afectaron específicamente los sectores donde Alejandro tenía sus mayores inversiones. Las pérdidas iniciales fueron menores, pero suficientes para crear nerviosismo entre algunos inversionistas institucionales. Simultáneamente, Elena comenzó a adquirir discretamente acciones de empresas proveedoras clave de Mendoza Corporation, usando una red de empresas fantasma que Eduardo había establecido en paraísos fiscales. Una vez que controló porcentajes significativos de estas empresas, comenzó a implementar cambios en sus políticas comerciales que afectaban directamente la cadena de suministro de Alejandro. Los precios subieron, los términos de crédito se endurecieron y los tiempos de entrega se extendieron. Para el 5º mes de su regreso, Elena había causado una erosión del 10% en la valuación de Mendoza Corporation, aunque de manera tan sutil que Alejandro atribuía los problemas a fluctuaciones normales del mercado. Durante este tiempo, él había intensificado su cortejo personal hacia Elena, invitándola a su casa de Acapulco y presentándola a su círculo íntimo de amigos, sin saber que cada gesto de intimidad alimentaba la determinación vengativa de Isabela. El golpe más devastador de esta fase vino cuando Elena logró convencer a 2 bancos internacionales,
clientes de Eduardo, de que revisaran los términos de crédito de Mendoza Corporation. Los bancos, siguiendo nuevas políticas de riesgo supuestamente relacionadas con la situación geopolítica global, exigieron garantías adicionales y aumentaron las tasas de interés en préstamos por valor de $200 millones. Alejandro se vio forzado a vender activos no estratégicos para cumplir con los nuevos requerimientos. Mientras Alejandro luchaba por entender qué fuerzas estaban afectando su imperio, Elena mantenía su fachada de empresaria exitosa e interesada romántica. Sus cenas se habían vuelto más íntimas, sus conversaciones más personales, y Alejandro comenzaba a hablar de ella como una posible compañera a largo plazo. Isabela encontraba exquisitamente satisfactorio escuchar a su ex esposo confesarle que jamás había conocido a una mujer que combinara belleza, inteligencia y éxito como Elena Restrepo. Al final del 6º mes, Mendoza Corporation había perdido el 20% de su valor. Alejandro había tenido que despedir al 15% de su personal y 3 de sus proyectos más ambiciosos habían sido cancelados por falta de financiamiento. Sin embargo, él seguía sin sospechar que todos sus problemas tenían una fuente común: la mujer hermosa e inteligente que cenaba con él 2 veces por semana y que escuchaba con aparente compasión sus preocupaciones sobre las dificultades inexplicables que enfrentaba su negocio. Elena sabía que había llegado el momento de acelerar su venganza. Alejandro estaba debilitado pero no destruido, vulnerable pero aún peligroso. La siguiente fase requeriría movimientos más audaces y riesgos más grandes, pero Isabela había esperado 4 años para este momento y no permitiría que nada la detuviera ahora que podía oler la sangre de su enemigo en el agua. El 7º mes del regreso de Elena Restrepo marcó el inicio de la fase más agresiva de su campaña de destrucción. Alejandro, quien hasta entonces había atribuido sus problemas empresariales a fluctuaciones del mercado, comenzó a sospechar que fuerzas más específicas trabajaban en su contra. Sus reuniones matutinas con su equipo directivo se habían convertido en sesiones de crisis donde intentaban identificar patrones en los ataques que parecían demasiado coordinados para ser coincidencia. Elena intensificó su estrategia de seducción personal como distracción mientras ejecutaba movimientos empresariales devastadores. Durante una cena romántica en el restaurante Puyol, mientras Alejandro le confesaba sus crecientes sentimientos hacia ella, Isabela mentalmente calculaba el impacto de la operación que lanzaría la siguiente semana: la adquisición hostil de Tecnológicas del Bajío, una empresa que proporcionaba el 30% de los componentes especializados que Mendoza Corporation necesitaba para sus productos estrella. La adquisición se ejecutó con precisión militar durante un fin de semana. Elena había identificado que el dueño de Tecnológicas del Bajío, un hombre de 70 años llamado Rodolfo Villarreal, estaba desesperado por vender debido a problemas de salud familiar que requerían tratamientos costosos en Estados Unidos. A través de intermediarios, Elena ofreció un precio 40% superior al valor de mercado, con la condición de que la venta se mantuviera confidencial hasta el lunes siguiente. Villarreal aceptó inmediatamente, sin realizar la debida diligencia que habría revelado las conexiones de Elena con los problemas de Alejandro. El lunes por la mañana, cuando Alejandro llegó a su oficina, encontró una carta formal de Tecnológicas del Bajío
anunciando que sus contratos de suministro no serían renovados. La nueva propietaria, Elena Restrepo, ofrecía mantener el suministro, pero con un aumento del 60% en los precios y términos de pago mucho menos favorables. Para Alejandro, esto representaba no solo un golpe financiero inmediato, sino la realización de que alguien estaba jugando ajedrez estratégico contra él. Esa misma semana, Elena orquestó el segundo movimiento de su ofensiva acelerada. Había descubierto que Alejandro había garantizado un préstamo de $50 millones usando como colateral sus acciones en Minera San Patricio, una empresa que extraía metales preciosos en Sonora. A través de una red de inversionistas que Eduardo controlaba, Elena manipuló el precio del oro y la plata en mercados futuros, causando una caída temporal pero significativa en la valuación de la minera. El banco acreedor, siguiendo protocolos automáticos, exigió garantías adicionales que Alejandro no podía proporcionar sin vender más activos. La presión financiera comenzó a manifestarse en el comportamiento de Alejandro. Elena notaba durante sus encuentros románticos que él había perdido peso, que sus manos temblaban ligeramente cuando bebía y que sus conversaciones se desviaban constantemente hacia teorías sobre enemigos empresariales y conspiraciones. Isabela encontraba profundamente satisfactorio observar cómo el hombre que una vez la había humillado públicamente ahora mostraba signos de la misma vulnerabilidad que ella había experimentado 4 años atrás. El tercer golpe vino en forma de investigación fiscal. Elena había proporcionado discretamente a las autoridades tributarias documentos que sugerían irregularidades en las deducciones fiscales de Mendoza Corporation durante los últimos 3 años. Los documentos, obtenidos a través de los socios traidores que Elena había comprado, revelaban esquemas de evasión que, aunque comunes en el sector, eran técnicamente ilegales. La investigación fiscal inmovilizó cuentas bancarias por valor de $30 millones y requirió que Alejandro contratara abogados especializados cuyos honorarios consumían recursos adicionales. Durante este periodo de intensificación, Elena mantuvo una fachada perfecta de ignorancia sobre los problemas de Alejandro. En sus cenas, ella escuchaba con aparente compasión mientras él le contaba sobre las dificultades inexplicables que enfrentaba, ofreciendo consejos empresariales sensatos que él agradecía genuinamente. Alejandro llegó a comentar que Elena era la única persona en su vida que le proporcionaba paz en medio de la tormenta, sin saber que ella misma era el ojo del huracán que lo estaba destruyendo. La situación de Catalina Morales, la modelo por quien Alejandro había destruido su matrimonio, también comenzó a complicarse. Elena había descubierto que Catalina recibía un departamento y una mensualidad de Alejandro, gastos que ahora representaban una carga significativa para sus finanzas reducidas. Más cruelmente, Elena había usado sus contactos en la industria de la moda para sabotear las oportunidades profesionales de Catalina, asegurándose de que perdiera contratos importantes y fuera gradualmente marginada del mercado. Para el 8º mes, Mendoza Corporation había perdido casi la mitad de su valor. Alejandro había tenido que cerrar 2 oficinas regionales, cancelar proyectos de expansión internacional y vender su colección de arte clásico para generar liquidez. Sus apariciones públicas se habían reducido drásticamente y cuando asistía a eventos sociales, los otros empresarios lo trataban con la cortesía distante que se reserva para colegas en The Cliff, el golpe psicológico más devastador
Llegó cuando Elena orquestó que Alejandro perdiera la membresía en el Club de Industriales, la institución social más exclusiva de México, donde él había sido socio durante 15 años. A través de influencias que Eduardo ejerció sobre otros miembros, se argumentó que los problemas financieros y legales de Alejandro representaban un riesgo reputacional para el club. La expulsión se anunció discretamente, pero en los círculos de poder de México, todos entendieron el mensaje. Alejandro Mendoza ya no era intocable. Durante una cena particularmente tensa a finales del 8º mes, Alejandro confesó a Elena que sospechaba que alguien estaba orquestando su destrucción sistemática. Sus ojos, antes brillantes de confianza arrogante, ahora mostraban una paranoia que Isabela reconocía porque ella misma la había experimentado durante sus meses de humillación. Alejandro le pidió a Elena que considerara invertir en Mendoza Corporation para ayudarlo a estabilizar la empresa, ofreciéndole participación accionaria a precios muy por debajo del mercado. Elena fingió considerar la propuesta seriamente, prometiendo una respuesta en 2 semanas. En privado, saboreaba la ironía exquisita de que Alejandro le estuviera pidiendo ayuda financiera a la misma mujer que había humillado públicamente años atrás. La petición confirmaba que él estaba exactamente donde ella lo quería, desesperado, vulnerable y completamente inconsciente de que su salvadora aparente era en realidad su destructor más implacable. La fase final de la venganza estaba lista para comenzar. Alejandro había sido debilitado sistemáticamente, sus defensas estaban bajas y su confianza en Elena era absoluta. Isabela sabía que había llegado el momento de revelar su verdadera identidad y completar la destrucción que había planeado meticulosamente durante 4 años. El hombre que una vez la había hecho arrodillarse con humillación pública, pronto estaría literal y figurativamente de rodillas, rogando por el perdón que ella jamás le concedería. El 9º mes del regreso de Elena marcó la transformación completa de Alejandro Mendoza de magnate respetado a hombre desesperado. La mansión de Polanco, donde una vez había humillado a Isabela, ahora estaba en proceso de venta forzosa para cubrir deudas que crecían exponencialmente. Los jardines perfectamente cuidados comenzaban a mostrar signos de negligencia y el personal de servicio había sido reducido de 12 empleados a solo 2. Alejandro caminaba por los pasillos vacíos de su hogar, convertido en un fantasma de su antigua grandeza. Las mañanas de Alejandro habían cambiado radicalmente. Ya no despertaba en sábanas de seda egipcia con la confianza de un emperador empresarial. Ahora se levantaba en el sofá de su oficina, donde había pasado la noche revisando documentos legales y estados financieros que solo confirmaban la magnitud de su caída. Su traje Armani había sido reemplazado por camisas arrugadas y pantalones que había usado varios días consecutivos. El hombre, que una vez se jactaba de su apariencia impecable, ahora mostraba la barba descuidada y los ojos inyectados en sangre de alguien que había perdido la batalla contra la realidad. Catalina Morales fue la primera en abandonarlo cuando las dificultades se hicieron evidentes. La modelo, quien había sido la razón por la cual Alejandro destruyó su matrimonio con Isabela, desapareció una noche llevándose las joyas costosas que él le había regalado y dejando solo una nota breve. No puedo estar con alguien que no puede mantenerme en el estilo que merezco. La traición de su amante golpeó a Alejandro más profundamente que cualquier pérdida financiera, porque representaba la confirmación de que incluso el amor por el cual había
Sacrificado todo, había sido superficial e interesado. Los círculos sociales que una vez lo adulaban ahora lo evitaban con la crueldad típica de la alta sociedad mexicana hacia los caídos. Las invitaciones a galas benéficas dejaron de llegar. Los almuerzos en clubes exclusivos se cancelaban con excusas elaboradas y cuando Alejandro aparecía en eventos públicos, las conversaciones se interrumpían incómodamente hasta que él se alejaba. La misma gente que había aplaudido mientras humillaba a Isabela ahora lo trataba con la misma frialdad que ella había experimentado años atrás. Elena mantenía su papel de compañera, comprensiva, mientras observaba con satisfacción científica cómo Alejandro se desintegraba psicológicamente durante sus cenas cada vez más frecuentes, que ahora se realizaban en restaurantes más modestos debido a las limitaciones financieras de él. Isabela escuchaba cómo su ex esposo confesaba miedos que jamás había admitido ante nadie. Alejandro le contaba sobre las noches de insomnio, sobre la paranoia constante de que alguien lo estuviera persiguiendo y sobre la sensación aterradora de que su mundo se desmoronaba sin que pudiera hacer nada para detenerlo. La investigación fiscal había evolucionado hacia cargos criminales potenciales. Los abogados de Alejandro, algunos de los más caros del país, le habían informado que enfrentaba la posibilidad de prisión por evasión fiscal agravada. Las multas ya ascendían a 120 millones de pesos, una suma que superaba su liquidez disponible y que lo obligaría a vender los últimos activos valiosos que le quedaban. Elena había orquestado cuidadosamente que la investigación encontrara evidencia suficiente para ser devastadora, pero no tanto como para llevar realmente a Alejandro a prisión. Su venganza requería que él permaneciera libre para experimentar completamente su humillación. Durante este periodo, Elena ejecutó su movimiento más cruel, la adquisición de la Fundación San Isidro, la organización benéfica que Isabela había dirigido durante años y donde había ocurrido la humillación original. A través de una maniobra legal compleja, Elena había comprado las deudas de la fundación y luego ofrecido refinanciarlas a cambio de control total. El consejo directivo, desesperado por salvar la institución, había aceptado sin investigar a fondo los antecedentes de Elena. Isabela ahora controlaba la misma organización donde Alejandro la había abofeteado 67 veces. Los antiguos socios empresariales de Alejandro comenzaron a distanciarse públicamente de él. Contratos que habían durado décadas fueron cancelados con excusas técnicas. Sociedades fueron disueltas por reestructuración estratégica y proyectos conjuntos fueron abandonados debido a diferencias en la visión empresarial. Alejandro se encontró completamente aislado en un mundo de negocios donde las relaciones personales eran tan importantes como los balances financieros. La mansión familiar finalmente fue vendida a un precio muy inferior al mercado y Alejandro se mudó a un apartamento de 2 recámaras en la Colonia del Valle, el mismo tipo de vivienda modesta donde Isabela había vivido durante sus meses de pobreza. La ironía no se perdía en Elena, quien visitaba el nuevo hogar de Alejandro, fingiendo preocupación por su bienestar mientras secretamente catalogaba cada detalle de su degradación. Los muebles básicos, la ausencia de arte, la cocina sin personal de servicio, todo confirmaba que el hombre que una vez había tenido todo, ahora vivía con menos que un ejecutivo de nivel medio. Durante una noche particularmente difícil, Alejandro tuvo un colapso emocional frente a Elena. Entre lágrimas que intentaba ocultar, le confesó que había comenzado
a considerar el suicidio como escape a la humillación constante. Le contó que había perdido no solo su fortuna, sino su identidad, su propósito y su razón de existir. Elena escuchó con aparente compasión mientras internamente experimentaba una satisfacción casi religiosa. El hombre que la había hecho sufrir ahora sufría exactamente como ella había sufrido. Último vestigio de la vida anterior de Alejandro desapareció cuando fue forzado a vender su colección de automóviles de lujo para pagar honorarios legales. Los Ferrari, Lamborghini y Bentley, que había exhibido como símbolos de su éxito, fueron subastados públicamente, generando artículos burlones en los medios de comunicación que documentaban cada detalle de su caída. Elena asistió discretamente a la subasta, comprando anónimamente el Aston Martin que Alejandro había usado para llevarla a su primera cita cuando eran novios, conservándolo como trofeo personal de su venganza. Al final del 10º mes, Alejandro Mendoza había experimentado la misma transformación que Isabela había vivido 4 años atrás, de poderoso a vulnerable, de admirado a despreciado, de seguro a aterrorizado. Pero, a diferencia de Isabela, quien había usado su caída como combustible para reinventarse, Alejandro se hundía más profundamente en la desesperación cada día que pasaba. Elena sabía que había llegado el momento perfecto para la revelación final. Su exesposo estaba exactamente donde ella lo quería, completamente quebrado y dependiente de la única persona que parecía ofrecerle compasión en su mundo destruido. La ironía suprema de que esa persona fuera la misma mujer que él había humillado públicamente años atrás sería revelada pronto, completando una venganza que había sido planificada con la precisión de un relojero suizo y ejecutada con la paciencia de una depredadora experta. El hombre que había hecho que Isabela se arrodillara con humillación pronto estaría literalmente de rodillas, rogando por perdón que jamás recibiría. La gala anual de la Fundación San Isidro regresaba después de 4 años de suspensión y esta vez sería diferente. Elena Restrepo había anunciado que la nueva directora ejecutiva de la fundación organizaría un evento para conmemorar los nuevos comienzos después de las crisis, un tema que resonaba profundamente en una sociedad que había presenciado múltiples escándalos en los últimos años. El mismo salón del Four Seasons donde Isabela había sido humillada públicamente se preparaba para albergar una noche que cerraría el círculo de la manera más poética posible. Elena había enviado personalmente la invitación a Alejandro, acompañada de una nota manuscrita que expresaba su deseo de que él asistiera como su acompañante especial. Para Alejandro, quien había pasado meses aislado socialmente, la invitación representaba más que un simple evento. Era una oportunidad de regresar al mundo que había perdido de la mano de la única persona que había permanecido a su lado durante su caída. Aceptó inmediatamente, sin sospechar que estaba caminando voluntariamente hacia su ejecución social. Los preparativos de Elena para la noche fueron meticulosos hasta el último detalle. Eligió un vestido rojo sangre de Elie Saab que realzaba su figura y simbolizaba el poder que había adquirido. Su cabello rubio platinado fue peinado en un moño elegante que permitía que el collar de diamantes que Eduardo le había regalado brillara prominentemente. Cada elemento de su apariencia había sido seleccionado para proyectar autoridad absoluta, para que cuando llegara el momento de la revelación, no hubiera duda sobre quién controlaba la situación. Alejandro llegó al evento con la ropa más elegante que aún poseía.
un smoking de 3 años de antigüedad que había mandado ajustar porque había perdido peso considerablemente. Sus intentos por recuperar la apariencia de sus días de gloria eran evidentes pero fallidos. El cabello teñido para ocultar las canas prematuras, el bronceado artificial que no lograba disimular la palidez de meses de estrés y una sonrisa forzada que no conseguía ocultar la ansiedad en sus ojos. Elena lo recibió con un beso en la mejilla que él interpretó como afecto genuino, sin saber que para ella representaba el saludo final antes de una ejecución. El salón estaba decorado exactamente como 4 años atrás. Orquídeas blancas, luces doradas y las mismas mesas redondas donde la élite mexicana se congregaba para exhibir su riqueza bajo el pretexto de la caridad. Elena había invitado estratégicamente a muchas de las mismas personas que habían presenciado la humillación original de Isabela. Los empresarios que habían aplaudido, las esposas que habían murmurado con satisfacción cruel, los periodistas que habían documentado cada detalle del escándalo. Todos estaban presentes para presenciar el acto final de una obra que había durado 4 años. Durante la cena, Elena se comportó como la anfitriona perfecta, saludando a cada mesa con gracia y sofisticación. Los invitados comentaban entre sí sobre la transformación impresionante de la fundación bajo su liderazgo, sobre los proyectos innovadores que había implementado y sobre el carisma natural que irradiaba. Alejandro la seguía con la mirada, claramente enamorado de una mujer que parecía representar todo lo que él había perdido: poder, respeto y la admiración de la sociedad que una vez había dominado. Después de la cena, Elena tomó el micrófono para pronunciar su discurso. Comenzó hablando sobre segundas oportunidades, sobre cómo las crisis más devastadoras podían convertirse en oportunidades de crecimiento y sobre la importancia de la justicia en todas sus formas. Su voz era clara y autoritaria, comandando la atención absoluta de los 300 invitados presentes. Alejandro la observaba con orgullo, pensando que estaba presenciando el discurso de la mujer de quien se había enamorado profundamente. Gradualmente, el tono del discurso cambió. Elena comenzó a hablar sobre la memoria, sobre cómo ciertos eventos quedaban grabados para siempre en la conciencia colectiva y sobre cómo las acciones del pasado inevitablemente regresaban para encontrar a quienes las habían cometido. Los invitados más perceptivos comenzaron a notar que algo diferente estaba ocurriendo, que el discurso tenía un subtexto que no lograban identificar completamente. Entonces, Elena hizo algo que nadie esperaba. Pidió que proyectaran en las pantallas del salón el video de la gala de 4 años atrás, el mismo video que había circulado millones de veces mostrando la humillación pública de Isabela Vázquez de Mendoza. Los murmullos de confusión se extendieron por el salón mientras los invitados revivían la noche que había marcado uno de los escándalos más grandes de la década en la alta sociedad mexicana. Alejandro palideció al ver las imágenes. No entendía por qué Elena había elegido mostrar ese video en un evento benéfico, y una sensación de malestar comenzó a crecer en su estómago. Elena continuó hablando sobre la justicia, sobre cómo las víctimas de la crueldad tenían el derecho de reclamar lo que les había sido arrebatado y sobre cómo el poder real no venía de humillar a otros, sino de sobreponerse a la humillación. Con una sonrisa que helaba la sangre, Elena anunció que había llegado el momento de revelar algo importante sobre ella misma. Se dirigió lentamente hacia Alejandro, quien permanecía sentado en la mesa principal con una expresión de creciente horror. Bajo las luces brillantes del salón,
Frente a las mismas cámaras que habían documentado la humillación original, Elena se quitó los lentes de contacto de color que habían cambiado sus ojos de verdes a azules y se retiró discretamente las piezas de silicón que habían alterado sutilmente la forma de su rostro. El silencio en el salón era absoluto. Alejandro la miraba con incredulidad creciente mientras los rasgos familiares de su ex esposa emergían del disfraz perfecto de Elena Restrepo. Los invitados comenzaron a reconocerla gradualmente, y un murmullo de shock se extendió por el salón como una onda expansiva. Isabela había regresado no como la víctima quebrada que había sido 4 años atrás, sino como una fuerza de poder que había manipulado cada aspecto de la vida de Alejandro sin que él lo supiera. Alejandro intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondían. Su mente luchaba por procesar la realidad de que la mujer de quien se había enamorado, la única persona que había permanecido a su lado durante su caída, era la misma mujer que él había humillado públicamente años atrás. La revelación era tan devastadora que su mundo se desmoronó instantáneamente, como un castillo de naipes alcanzado por un huracán. Isabela tomó el micrófono una vez más y con la voz serena de alguien que había esperado 4 años para este momento, anunció a los 300 invitados presentes que Alejandro Mendoza estaba a punto de experimentar exactamente lo que ella había vivido la última vez que se encontraron en ese mismo salón. La diferencia era que esta vez ella era quien tenía el poder y él era quien estaría completamente indefenso ante la justicia que había llegado para reclamarlo. El silencio en el salón del Four Seasons era tan denso que se podía sentir físicamente. 300 invitados de la élite mexicana miraban fijamente la escena que se desarrollaba ante sus ojos, comprendiendo gradualmente que estaban presenciando uno de los momentos más dramáticos en la historia de la alta sociedad del país. Isabela Vázquez, la mujer que habían visto humillada brutalmente en ese mismo lugar 4 años atrás, se alzaba ante ellos, transformada en una fuerza de poder que había ejecutado la venganza más sofisticada que cualquiera de ellos hubiera imaginado posible. Alejandro permanecía paralizado en su silla, mirando a Isabela con una mezcla de terror, incredulidad y reconocimiento doloroso. Su mente luchaba por procesar no solo la revelación de la identidad de Elena, sino las implicaciones devastadoras de lo que esto significaba. Cada momento íntimo que habían compartido, cada confesión vulnerable que él le había hecho, cada vez que había buscado consuelo en sus brazos, había sido parte de una manipulación magistral diseñada para destruirlo completamente. Isabela se dirigió hacia él con pasos lentos y deliberados, sus tacones resonando en el silencio absoluto del salón. El vestido rojo sangre que había elegido para la ocasión ondulaba elegantemente con cada movimiento, y su presencia irradiaba una autoridad que contrastaba dramáticamente con la imagen de la mujer quebrada que los invitados recordaban de años atrás. Cuando llegó hasta la mesa principal donde Alejandro se encontraba, su voz resonó clara y fuerte por todo el salón. Con una sonrisa que combinaba triunfo con crueldad calculada, Isabela comenzó a revelar meticulosamente cada aspecto de la venganza que había ejecutado durante los últimos 10 meses. Explicó cómo había adquirido las empresas proveedoras de Alejandro, cómo había manipulado los mercados que afectaban sus inversiones, cómo había proporcionado información a las autoridades fiscales y cómo había orquestado cada pérdida financiera que él había sufrido. Los invitados escuchaban con fascinación y horror
mientras se revelaba la complejidad asombrosa de una operación que había requerido años de planificación y recursos ilimitados. Pero la revelación más cruel llegó cuando Isabela describió cómo había seducido a Alejandro mientras lo destruía sistemáticamente. Le recordó cada cena romántica donde él le había confiado sus miedos más profundos, cada momento de intimidad donde había buscado consuelo en ella cada vez que había hablado de amarla mientras su mundo se desmoronaba sin que supiera por qué. La humillación psicológica de comprender que había estado completamente manipulado por la misma mujer que había traicionado años atrás fue más devastadora para Alejandro que cualquier pérdida financiera. Eduardo Santamaría hizo su aparición triunfal en el salón, revelándose como el arquitecto silencioso de la venganza de Isabela. Los invitados reconocieron inmediatamente al magnate de las telecomunicaciones y comenzaron a comprender la magnitud de la operación que habían presenciado. No había sido solo la venganza personal de una mujer despechada, sino una guerra empresarial ejecutada por dos de las mentes más brillantes del mundo de los negocios mexicanos, unidos por un enemigo común. Isabela procedió entonces a enumerar cada una de las 67 humillaciones que había infligido a Alejandro durante su campaña de venganza, cada una correspondiente a una de las bofetadas que él le había dado 4 años atrás, desde la pérdida de su mansión hasta el abandono de Catalina, desde la expulsión del club de industriales hasta la investigación fiscal. Cada golpe había sido calculado para corresponder exactamente al nivel de humillación que ella había experimentado. Pero el momento culminante llegó cuando Isabela reveló su adquisición de todos los activos que una vez habían pertenecido a Alejandro. La mansión de Polanco, las casas de Acapulco y Aspen, la colección de automóviles de lujo, incluso las joyas que él le había regalado durante su matrimonio. Todo había sido discretamente comprado por empresas que ella controlaba. Alejandro se dio cuenta de que no solo había perdido su fortuna, sino que había financiado inadvertidamente la venganza de la mujer que había traicionado. En el clímax de su triunfo, Isabela hizo algo que nadie esperaba. Le ofreció a Alejandro la oportunidad de recuperar una parte de lo que había perdido. Le propuso que se arrodillara ante ella, frente a los mismos 300 invitados que habían presenciado la humillación original, y que le pidiera perdón por cada una de las 67 bofetadas que le había dado. A cambio, ella consideraría permitirle conservar el apartamento modesto donde ahora vivía y una pequeña pensión mensual que le permitiría sobrevivir dignamente. El orgullo y la desesperación libraron una batalla visible en el rostro de Alejandro. Los invitados observaban en silencio absoluto mientras él luchaba internamente con la decisión más humillante de su vida. Finalmente, la realidad de su situación se impuso. No tenía alternativa. Lentamente, con movimientos que parecían causarle dolor físico, Alejandro se deslizó de su silla hasta quedar arrodillado en el suelo del mismo salón donde una vez había humillado a Isabela. Las palabras salieron de su boca como fragmentos de cristal roto. Perdón por cada bofetada, por la traición con Catalina, por los años de desprecio, por la humillación pública, por haber subestimado a la mujer que ahora controlaba completamente su destino. Las cámaras capturaron cada momento de su degradación, creando imágenes que circularían por el mundo como símbolos perfectos de cómo la arrogancia y la crueldad encuentran inevitablemente su castigo. Pero Isabela no había terminado. Con una frialdad que helaba la sangre de todos los presentes,
rechazó la súplica de perdón de Alejandro. Le explicó que su venganza nunca había tenido como objetivo la reconciliación, sino la justicia completa. El perdón, le dijo, era un lujo que solo podían permitirse quienes no habían experimentado la humillación absoluta que él le había infligido. Alejandro permanecería con lo mínimo para sobrevivir, pero jamás recuperaría el poder, el respeto o la posición social que había perdido. Isabela se dirigió hacia la salida del salón con la gracia de una reina que acababa de reclamar su trono. Eduardo la acompañó y juntos caminaron entre las mesas de invitados que permanecían en silencio reverencial ante lo que habían presenciado. En la puerta del salón, Isabela se volvió por última vez hacia Alejandro, quien seguía arrodillado en el suelo, y pronunció las palabras finales que cerrarían para siempre este capítulo de sus vidas. Había regresado no para recuperar lo que había perdido, sino para demostrar que la verdadera fuerza no venía de humillar a otros, sino de sobreponerse a la humillación y convertirse en algo más poderoso que nunca. La mujer que había salido de ese salón 4 años atrás como una víctima quebrada, ahora se marchaba como la arquitecta de una de las venganzas más perfectas en la historia de México. Alejandro Mendoza, el hombre que una vez había tenido todo el poder, permanecía arrodillado en el suelo donde su arrogancia lo había llevado, comprendiendo finalmente que había subestimado fatalmente a la única persona que realmente había amado, y que esa mujer había regresado para cobrar cada una de las lágrimas que él le había causado con una precisión que solo el amor convertido en odio puro podía lograr.